¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la información. Comenzamos una nueva entrega de BTV Noticias en su edición central de jueves. ¿Cómo le va, Stephanie Line? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas tardes y buen jueves para todos. Un día primaveral. Primaveral. Espectacular. Sí. Ya lo vamos a conversar con el profe sol, Serra. Precioso de temprano. Creo que no se va a extender mucho más, pero julio ha sido bastante benévolo. No nos podemos quejar. Sí, ya estamos casi pisando la primavera, como quien dice. Creo que sin ponerme en tono Martín Ribeiro, ya hay que pensar en la Navidad, los regalos de fin de año, la despedida, vamos a juntarnos antes de fin de año, ¿no? Esas cosas. Bueno, hay mucho tema para desarrollar, una jornada de paro nacional a nivel del transporte, obviamente que hay mucho para hablar sobre eso, y también un día donde nuevamente se han instalado sombras vinculadas al manejo de fondos en el ámbito sindical, más precisamente en esta oportunidad, a raíz de una investigación o de una información del programa Sin Piedad que se emite por esta pantalla, por BTV. Bueno, la Federación Uruguaya de Salud en el centro de la polémica, lo vamos a profundizar en minutos nada más. Exactamente, en ese sentido Matías Garro estuvo trabajando y va a traer el tema aquí al piso para profundizar sobre todos los detalles. Ya está con nosotros Fiorella Rodríguez para adelantarnos algo de lo que será el segmento deportivo. Fío. Vuelve el fútbol. ¿Cómo están? Estefinico, el saludo para ustedes y para la gente en casa. Vuelve mañana el con Peñarol Progreso, división, ¿no? el de la categoría de privilegio. Para que no se enoje la gente del ascenso. Claro, digo, como y del Fénix, ascenso por ejemplo, que está en el ascenso. Y otras tantas ligas que también siguieron su curso en este tiempo. Bueno, presentaciones en Nacional. Juan Cruz de los Santos, Jaime Palacios y Juan Pablo Patiño. Hoy saludaron a la gente en el Gran Parque Central, ya poniéndose la camiseta de Nacional por primera vez, presentándose como jugadores del club. En Peñarol, el arco, ¿no? Va a llegar Brian Cortés, del que tanto se habló, el arquero chileno, que finalmente la institución negó esa ofertita, así la tildaron a lo que había ofrecido Peñarol, así que sigue siendo una incógnita el arco del aurinegro que, como recién decíamos, se prepara para enfrentar a Progreso mañana a las 20. Obviamente Martín Campaña va a ser quien se haga cargo, por lo menos en este partido. Hay que ver qué pasa después con los siguientes encuentros, teniendo en cuenta que en la segunda fecha ya juega el Clásico y después se le viene el partido por Copa Libertadores con Racing. Muy bien, Fío. Para así actualizamos el estado del tiempo. Profe, ¿cómo le va? ¿Qué día, profe? Han disfrutado esta jornada. Espectacular. A pleno. Sí, muy agradable. 22 grados 4 décimas aquí en Montevideo. En Artigas y en Bella Unión, 23 grados 2 décimas. Cielos claros, buen brillo solar. Pero esto no dura mucho. Ya la situación va a cambiar mañana. Tenemos el avance de un frente frío que va a dar lugar a algunas lluvias y tormentas. Aclaro, algunas puntualmente fuertes en la región sur y centro del país. Toda tormenta tiene su riesgo. Pero al final del informativo voy a desarrollar este tema, si les parece, y les voy a dar el pronóstico del tiempo para el próximo fin de semana. Y una perlita, si me permiten. Una perlita, es esta. Si julio tuvo sus altibajos, sus anomalías en cuanto a precipitación, a temperatura, prepárense para agosto, porque las temperaturas van a estar por encima significativamente del valor normal mensual y estacional. Y un veranillo se aproxima. Qué bueno, que es mi cumpleaños también. Usted lo pidió, usted lo tiene. Muy bien, gracias, profe. Si les parece, repasamos los titulares más destacados a esta hora. La Federación Uruguaya de la Salud intimó al ex secretario general para que devuelva dinero faltante del Fondo de Formación. Bermúdez respondió que devolverá el dinero y explicó por qué está en su cuenta. Informe especial de Matías Garro. En su columna Además de Noticias, el periodista Raúl Ponce de León analiza las acciones del gobierno tendientes a dialogar con la oposición sobre seguridad, diálogo social y en el Congreso de Intendentes. En nuestra entrevista central, recibimos a la diputada por el Frente Amplio, Julieta Sierra. Finalmente, Conaprole confirmó que es irreversible el cierre de su planta en Rivera. El presidente de la cooperativa dijo que allí se ha perdido el 60% de las ventas. Seguimos con otros asuntos. El presidente de la República, Yamandu Orsi, estuvo en el departamento de Colonia. Allí fue consultado por la prensa sobre los integrantes del gabinete. Respaldó tanto a Alfredo Frati como a Mario Lubetkin.
dos ministros que están siendo cuestionados, en el caso de Frati por la compra de la estancia María Dolores, por la decisión en torno a la exportación de ganado en pie, y en el caso de Lubetkin por el episodio pasaportes. Me encanta, pero yo los dejo en libertad, que opinen, que discutan, y si a veces discrepo con algo nos llamaremos, nos sentaremos a conversar. Para mí no son vaca de tambo, son personas con cabeza propia y que obviamente tienen la obligación de laburar. Entonces cuando se trabaja, se avanza y a veces se dicen cosas que de repente no hablamos y ¿sabes qué? Vamos a ver, me parece que esto lo podemos hacer distinto y así funciona. Yo no le pongo bozal a nadie y tampoco es ordeno y mando. Presidente, el trabajo es la preocupación de la gente. ¿Cómo se atraen inversores para el Uruguay? Y bueno, teniendo el radar muy activo para poder captar y entender lo que nos pide la gente que quiere invertir. Y por otro lado, estar siempre con el calderín para que no se nos escape nadie. Y en otro orden, el presidente de la República, Yamandú Orsi, destacó el acuerdo al que se llegó con los intendentes con respecto a la distribución de los recursos económicos. En ese sentido, el mandatario valoró el nivel de la discusión que los jefes departamentales tuvieron en el marco de esta negociación. Quizás sí, pero más que nada lo que prima es la política o la alta política. Estamos de repente acostumbrados a discusiones de política que de repente no aporta mucho. Esto era no solo un tema de plata, sino un tema de concepto. Cómo el Uruguay reparte los recursos y cómo el Uruguay distribuye y a qué se comprometen los gobiernos subnacionales. Y eso yo creo que es un avance que es de largo aliento, que viene de años atrás, pero que no se puede detener y agradezco a los intendentes que me lo recuerden permanentemente. Bueno, sobre este tema, el intendente de Montevideo, Mario Vergara, destacó el acuerdo alcanzado con el Poder Ejecutivo y dijo que en el marco de una visión macroeconómica se llegó al mejor entendimiento posible. Todos siempre precisamos más de lo que obtenemos, ¿verdad? En materia de recursos, ese es el desafío permanente que se tiene desde la gestión y por lo tanto siempre uno hubiera estar reclamando la necesidad de más recursos para poder desarrollar más políticas, ¿verdad? Pero entiendo que en el marco de lo que es la visión macroeconómica que aportó la Oficina de Planeamiento y el Ministerio de Economía, de las necesidades que planteamos las 19 intendencias, bueno, se llegó al mejor acuerdo posible. Desde ese punto de vista estamos conformes y ni que hablar desde el punto de vista institucional, porque creemos que es fortalecedor de la institucionalidad el hecho de que haya acuerdos sistemáticos entre el gobierno nacional y los gobiernos departamentales en esta materia y que ese no sea un tema que se transforme en un tema de debate político menor. Temprano, el presidente de CUTSA, Juan Salgado, criticó a la UNOT por el paro general y afirmó que la decisión es darle la espalda a la gente. En ese sentido, sostuvo que el servicio de su empresa se mantuvo en el 90% durante la jornada de hoy. CUTSA tal cual lo anunció ayer en el comunicado, estamos brindando un servicio del 90% de los recorridos y de los servicios que habitualmente se hacen en un día hábil normal, desde las 3:30 de la mañana. A este momento está ese 90% mínimo en la calle circulando sin problema ninguno. Bueno, problemas estructurales y problemas hay en todas las empresas, en las empresas urbanas, en las empresas suburbanas. No hay empresas que tengan más problemas o empresas que tengan menos problemas. Tenemos las mismas tarifas, tenemos las mismas condiciones y cada una tiene su propia administración. Por lo tanto, creo que son temas de cada una de las empresas que no lo conocemos a fondo, no sabemos lo que pasa a fondo, sí sabemos lo que pasa y sí sabemos cuál es el esfuerzo que hacen todas las empresas, en Montevideo principalmente, para cumplir absolutamente con todos los acuerdos, no desde ahora, sino desde hace más de 50 años. No solamente impacta en una manera negativa de seguir dándole la espalda a quienes la única forma de trasladarse es el ómnibus y el transporte colectivo para trabajar, para estudiar, pero además de eso no tiene sentido en el transporte urbano. Esto está sucediendo en el transporte suburbano, está sucediendo en otra empresa y resulta que las empresas de Montevideo
han hecho esfuerzos importantísimos, en muchos casos con unos costos importantes para poder cumplir en tiempo y en forma todas las fechas. Conaprole confirmó que es irreversible el cierre de la planta industrial en el departamento de Rivera. El presidente de la cooperativa láctea, Gabriel Fernández, dijo que la misma perdió el 60% de sus ventas. La planta de Rivera, que es una planta chica que tiene ya muchos años, recibía la leche de 140 productores, que eran productores de la Cuenca del Norte, de los cuales hoy quedan 14, y ha perdido en los últimos 5 o 6 años aproximadamente un 60% de sus ventas. Eso ha llevado a que hoy la planta tenga una escala que no la hace viable, y si a eso le agregamos de que la disminución de la leche no solo se ha dado en la frontera, se ha dado en todo el país, también provoca que hoy el Centro Industrial Montevideo tenga capacidad ociosa y que pudieran entrar en la capacidad productiva del Centro Industrial Montevideo varias veces la producción de la planta de Rivera. En ese contexto es que nosotros le hemos planteado al sindicato con tiempo, con 6 meses de anticipación a la fecha del 31 de octubre, que fue la fecha que nosotros manejamos, la intención de negociar y de conversar para buscar el menor daño posible a los 21 funcionarios de la planta de Rivera. Y en ese marco Conaprole ha ofrecido la posibilidad de trasladarse a cualquier otra planta con una prioridad de las otras plantas de Conaprole, incluso haciéndose cargo Conaprole del costo del traslado. Obviamente esto implica una mudanza de su lugar de vida. Nosotros entendemos que esto no es fácil, no lo estamos planteando como una situación que no genera ninguna incomodidad a los funcionarios, pero bueno, por lo menos le damos la oportunidad de mantener el trabajo. La planta elabora solamente leches tarifada, con lo cual es un producto que está, uno de los pocos productos que tiene tarifado el Uruguay. El Ministerio de Economía y el INALE tienen bien claro cuál es el margen que está estipulado. Pero el concepto más claro es que si nosotros dejamos de elaborar en la planta de Florida de Rivera, y pasamos a elaborar en el CIM, Conaprole genera ahorros y eficiencias por valor de $1,5 millones por año. Y seguimos con temas que tienen que ver con el sector, porque la empresa Claldi anunció una reestructura en su planta en la localidad de Yung, en el departamento de Río Negro. La gerencia denuncia una alta conflictividad laboral por las que se optará por el despido de trabajadores y desde el sindicato piden otras medidas. Un escenario de dificultades es lo que denuncia la empresa Claldi respecto al sindicato. Claldi, que trabaja en Yung desde hace casi 60 años, genera poco más de 200 empleos, vuelca en salarios mensualmente 20 millones de pesos y compra materia prima por unos 40 millones de pesos. Se está atravesando por una situación que consideran sumamente compleja y denuncian boicot por parte de la gremial sindical. Por su parte, el sindicato sostiene que el hilo siempre se corta por lo más fino, que son los trabajadores, proponen retiro incentivado, además rotar el personal en el seguro de paro ante una reestructura que dejará sin empleo a 50 trabajadores y que también se supriman cargos gerenciales. Desde la empresa estamos apostando a la inversión, al crecimiento, junto a apoyos del gobierno. Hemos estado implementando importantes reconversiones de maquinarias, instalaciones de maquinaria nueva. Vamos a estar implementando bastante más en los siguientes 6-12 meses. Estamos con una conflictividad laboral muy alta. Esta conflictividad nos ha ocasionado constantes incumplimientos en nuestros planes de producción, generando así pérdida de clientes y de ventas en general, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros hemos llegado a la conclusión de que necesitamos ir por un camino de productividad urgente. Este camino de productividad incluye despidos y una reorganización de las formas de trabajo.